participación en el encuentro. Yo voy a robarme antes de la presentación de la profesora Kenia 5 minutos que pues, por petición de Marina Garoni y de Ana Uch, quienes son las coordinadoras de la Red de Cultura Gráfica, que se conformó el año pasado en México. Ellas pues no pudieron venir, sin embargo apoyaron de manera muy decidida el evento y nos solicitaron leer un comunicado de parte de la red invitándolos a participar en esta iniciativa que pues, nos compete a todos y a todas. Van a encontrar también el comunicado en la entrada, en la mesa de la entrada, en donde ustedes ahí pueden tener más información, escribir y demás, para recibir además los boletines informativos de la red y para participar en las actividades que la red organiza. Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Fruto de una rica interlocución entre colegas latinoamericanos, la idea de consolidar una red de comunicación alrededor de cultura y patrimonio gráfico fue alimentada por una doble y contradictoria constatación. Si a través de viajes, publicaciones y contactos con profesionales de diferentes instituciones, por un lado, pudimos observar una abundante producción dedicada a estos temas, por otro lado, identificamos una gran discontinuidad en el ritmo de esa producción y una fragmentación en su difusión a nivel regional e internacional. Tal discontinuidad acaba muchas veces silenciando voces, construyendo ausencias y minimizando diálogos fundamentales para consolidar el patrimonio gráfico latinoamericano, construido en torno a un amplio campo de conocimiento que integra la cultura escrita, la historia del libro, los estudios editoriales, las tradiciones tipográficas y el diseño gráfico. La intención de la Red de Cultura Gráfica Latinoamericana, en un primer momento, es la de promover el contacto entre instituciones y profesionales latinoamericanos que se dedican a la preservación y consolidación de la cultura gráfica, ya sea a través del desarrollo de investigaciones y programas de enseñanza, ya sea a través de acciones diversas inscritas en el ámbito de la historia del libro y la edición en América Latina. Desde el punto de vista práctico, pretendemos consolidar y ampliar esa interlocución mediante la creación de un espacio virtual de comunicación bajo la forma de un grupo de discusión y de la colaboración de diversos miembros en distintos países que tendrían en otras funciones la misma principal de compartir informaciones pertinentes a los temas de interés de la red latinoamericana y ampliar la red de comunicación integrando a nuevos participantes. Desde su creación en junio de 2017 se idearon una serie de acciones concretas y varias ya han sido puestas en marcha. Un relevamiento de las instituciones, grupos de investigación y profesionales involucrados con el mundo del libro, de la edición y la preservación del patrimonio gráfico. Un censo de los espacios de producción y preservación de la tipografía en América Latina, así como la realización de una bibliografía temática latinoamericana sobre patrimonio gráfico, cultura escrita, historia del libro y la edición. La red cuenta hasta el momento con la participación de 10 países y con más de 100 miembros, cuyos orígenes sobrepasan los límites latinoamericanos. Los idiomas que utilizaremos para la comunicación son el español y el portugués. Ya se realizó una reunión de trabajo en México en octubre de 2017 y en colaboración con diferentes instituciones, la red está participando en la organización de seminarios, encuentros y congresos en varios países latinoamericanos. Tendremos muy pronto un incremento en nuestras herramientas de comunicación a través de la creación de una página web. Con esta breve presentación, esperamos que nos acompañen a consolidar esta red de tinta, papel y plomo. Marina Garone y Ana Uch. Ahora sí paso a presentar a Kenia. Para nosotras es un gusto y un honor tener a Kenia con nosotros. Además, pues compartimos trabajos y preocupaciones con ella. Kenia en este momento es coordinadora interina del Colegio de Estudios Latinoamericanos CELA, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es además profesora de tiempo completo de esta misma institución. Es doctora en Historia y Civilización de la Escuela de Altos Estudios de París, en Ciencias Sociales de París, Francia, e hizo su tesis bajo la dirección de Roger Chartier. Yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos. También llevó a cabo un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en la Ciudad de México, con un proyecto sobre la lectura pública en el mundo hispánico, renovación de las bibliotecas no hispanas y transformaciones de la alfabetización en el siglo XVIII, que es justamente su, digamos, lugar de trabajo. Tiene una cantidad de publicaciones impresionantes, una cantidad de capítulos y
escribe artículos, dice que muy poquitos, pero si yo los leo se nos va toda la conferencia, pero pues le agradecemos mucho a Kenia su amabilidad y su disposición para acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por su asistencia. ¿Sí se escucha bien? ¿No? Sí. A ver, mejor. Bueno, pues agradecer su asistencia y también quiero expresar mi gratitud hacia Diana, hacia Paula por esta invitación y la oportunidad pues para estar en este encuentro y poder compartirles parte de mi trabajo, algunas ideas. Yo, como mencionó Diana previamente, inicié mi interlocución con ellas gracias a que me invitaron a participar en el seminario sobre prácticas de lectura y escritura en América Latina, y pues la tecnología nos ayudó mucho porque a través del streaming yo me conectaba semanalmente, quincenalmente acá con Bogotá, y así pudimos intercambiar lecturas y puntos de vista. También quiero aprovechar la ocasión pues para felicitar a la comunidad colombiana que investiga sobre el libro, la lectura y la edición, porque desde hace algunos años, particularmente desde 2016, pues han tenido logros que nos muestran que son ya una comunidad sólida, importante, ¿no? Y en otras partes de América Latina pues estamos contentos y seguimos con interés lo que se está haciendo por acá. La reflexión que hoy les voy a compartir es de carácter historiográfico y tiene que ver pues con mi experiencia investigando sobre la alfabetización en la Nueva España y México entre los siglos XVIII y XIX. De alguna manera, en mi trabajo siempre me ha interesado reflexionar sobre cómo se define lo social, cómo se define lo cultural, es decir, cuáles son los cortes analíticos que se establecen entre estas dos dimensiones de las realidades humanas. Y desde luego que, además de las definiciones, también me ha interesado ver pues, qué consecuencias tienen los diferentes cortes analíticos. Esto tiene mucho que ver con que yo soy socióloga y también soy historiadora, ¿no? Entonces, dependiendo de las disciplinas, pues a veces lo social se define de una manera y lo cultural de otra, ¿no? Y creo que también me he interesado por reflexionar sobre las fronteras, digamos las conexiones entre lo social y lo cultural, a raíz de comentarios críticos que he recibido sobre mi trabajo de colegas que se dedican a la historia de la educación, a la historia social en los foros donde he presentado mi trabajo. Debo confesar que lo que hoy les voy a compartir está más lleno de preguntas que de certezas, que de respuestas, no son una serie de inquietudes que me gustaría socializar en el espíritu de contribuir a una autorreflexión desde mi propio trabajo sobre cómo estamos investigando los temas relativos a la cultura española, ¿no? En ese orden, mi presentación se va a dividir en dos partes. En una primera, pues quiero vertir una serie de elementos historiográficos para pues, argumentar por qué es necesario repensar de alguna manera los vínculos entre lo social y lo cultural en el estudio de la cultura escrita. Y en un segundo momento quiero ilustrar esta argumentación historiográfica compartiéndoles algunos ejemplos sobre los procesos de alfabetización en Nueva España y en México en el periodo ya mencionado, ¿no? Entonces, bueno, pues inicio con una pequeña reflexión sobre la cultura escrita y los dilemas historiográficos a los que nos enfrentamos. Ya decía y felicitaba a la comunidad colombiana por los avances que ha logrado últimamente, y me parece que no es casual, ¿no?, que se hayan dado estos avances dentro de la historiografía colombiana, si atendemos justamente a balances historiográficos que se publicaron recientemente. Me refiero en específico al último número de la revista de la Sharp, que publicó balances sobre Colombia, Brasil y Argentina, ¿no? En el caso colombiano pues fue Juan David Murillo, que no lo veo, pero por acá andaba, quien escribió dicho balance, y justamente
en esos balances podemos observar qué es lo que ha ocurrido con la historiografía latinoamericana en las últimas décadas, y hay coincidencias, ¿no? O sea, todos estos diagnósticos nos avisan que en un primer momento pues nuestras tradiciones fueron bibliográficas, ¿no? Desde los siglos XIX y buena parte del XX, lo que se hizo fue crear una tradición bibliográfica que justamente documentaba pues una incipiente historia del libro en América Latina, pero a partir de finales de la década de los 90 y de manera muy concreta desde la década pasada, a estas tradiciones bibliográficas latinoamericanas se le sumaron las perspectivas de la historia social y cultural. Es decir, a raíz de la recepción de las propuestas, de distintas propuestas de la historiografía francesa, nosotros empezamos a desarrollar líneas propias en el estudio de la cultura impresa, de la cultura escrita, ¿no? En ese sentido, pues habría que reconocer que lo que nos ha marcado como tradiciones historiográficas pues es el fuerte peso de la influencia francesa y en menor medida de la historiografía española. De hecho, la propia historiografía española pues dialoga de manera muy directa con lo que se hace en el hexágono, y es una historiografía que está muy influida por la tradición francesa. En ese sentido, y retomando lo que mencionaba previamente, pues a mí me interesaría que justamente cobráramos conciencia de que si estamos muy influidos por esa tradición francesa, pues habría que entender cómo se ha definido lo social, cómo se ha definido lo cultural en esa perspectiva. Y yo diría, pues bueno, no ha habido una sola definición de estos términos dentro de la tradición historiográfica francesa. O sea, es muy diferente cómo se asumía lo social a principios de la década de los 30, cuando Lucien Febvre y Marc Bloch fundaron la revista Anales, ¿no? O sea, fundamentalmente lo social tenía que ver con expandir el ámbito o más bien los objetos de estudio de la historia hacia todo lo humano, no restringirse a la historia política, a la historia coyuntural, ¿no? Y es muy diferente como se entiende en la actualidad, porque esa tradición francesa vivió un momento de cambio importante en la década de los 80, particularmente en 1989 con la publicación del artículo El mundo como representación, ¿no? Que inicialmente apareció en la revista Anales, y este artículo de Roger Chartier justamente teorizó varios de los aspectos de lo que conocimos como nueva historia cultural, que pues ya de nueva no tiene mucho, no es ya tan nueva, pero precisamente esta nueva historia cultural planteó una redefinición tanto de lo social como de lo cultural al interior de esta historiografía, básicamente porque se rompió con la tradición de mentalidades, ¿no? Porque se rompió con esta perspectiva de la historia total. En las líneas generales de lo que planteó Chartier en El mundo como representación, lo que básicamente se refiere es que el estudio de lo cultural ya no podía subordinarse a los criterios de la historia socioeconómica, ¿no? O sea, muchas de las tendencias de la época eran reducir el estudio de las prácticas culturales a su traducción en términos de diferencias socioeconómicas, diferencias socioprofesionales, y lo que planteó Chartier fue la necesidad de transitar de una historia social de lo cultural a una historia cultural de lo social, es decir, invertir los términos, que coinciden pues con una serie de críticas que se formularon en distintos ámbitos historiográficos en la misma época, y a lo que apuntaban era a fortalecer la autonomía de lo cultural, ¿no? Que los aspectos culturales de las realidades humanas no estuvieran subordinados a lo material, a lo económico. Pero pues habría que preguntarse qué consecuencias ha tenido en nuestras interpretaciones este replanteamiento historiográfico, porque si bien contribuyó al fortalecimiento de la autonomía de lo cultural, en alguna medida, se ha traducido en un debilitamiento del estudio
de ciertos componentes sociales, ¿no? Y esto quiero ilustrarlo diciendo que en efecto, ¿no? desde mediados del siglo XX en la tradición de Anales ha existido una historia social del libro, o sea, recordemos el trabajo de Febvre, el trabajo de Martin, más tarde podría destacar el trabajo de Danton, ¿no? Sus investigaciones, donde ha habido una preocupación por documentar quiénes son los productores de lo impreso, de los libros, también cómo se ha desarrollado el comercio, pero ha habido globalmente mucho menos atención a la participación de las clases populares, los sectores populares en el mundo letrado. De hecho, podríamos entablar la polémica, pero creo que habría cierta conciencia de que muchas veces cuando nosotros decimos que estudiamos el mundo letrado, el mundo impreso, se tiende a considerar que lo que trabajamos son cuestiones de minorías vinculadas a las élites, ¿no? Y en ese sentido, una pregunta que deberíamos hacernos es con qué otras tradiciones historiográficas podríamos dialogar. Y yo creo que en el horizonte una bastante obvia es la historia social británica, ¿no? Entonces, por eso esta alusión a la obra fundamental de E.P. Thompson, porque digamos que representa una perspectiva que recuperó de manera crítica, que renovó algunos de los planteamientos fundamentales de Marx y que nos ayuda a entender los procesos de formación de grupos sociales, de clases sociales en términos dinámicos, es decir, en términos siempre históricos, y que además una de sus virtudes es recuperar el aspecto del conflicto que es inherente a las relaciones humanas, ¿no? Al decir que la lucha de clases es un componente fundamental de los procesos históricos, pues digamos que nos ayuda a problematizar cómo nos acercamos hacia lo social, ¿no? A tener más en cuenta las tensiones. Con este ejemplo, yo lo que quisiera de alguna manera plantear es la importancia de considerar la perspectiva de la historia desde abajo dentro del estudio de la cultura escrita. Con esto pues tampoco quiero inventar el agua tibia, no estoy planteando que regresemos a viejos debates, a lugares ya superados que implicarían subordinar otra vez lo cultural respecto a posiciones materialistas, economicistas. No, en realidad a lo que estoy llamando es a que cuestionemos si nuestros análisis no se quedan en una dimensión meramente culturalista, ¿no? Entonces, bueno, una vez que expuse estos elementos historiográficos, me gustaría hablarles ya ahora sí sobre la Nueva España, sobre México, compartirles ejemplos pues que le den más sustancia a mi reflexión. Pero antes de hablar de los ejemplos, me gustaría mucho explicarles cómo me he acercado a la historia de la alfabetización, ¿no? Que de hecho, pues una de las peleas que me gustaría dar en este tipo de encuentros es que hablamos de lectura, hablamos de edición, hablamos de libro, pero todavía no de alfabetización, ¿no? Entonces, un primer elemento que me gustaría recuperar es que entiendo la historia de la alfabetización precisamente no solo como la historia de la lectura, también de la escritura, ¿no? Y que en ese sentido recupero los planteamientos fundamentales de Armando Petrucci, quien justamente pues, logró convencernos de la importancia de convertir a la paleografía en una ciencia de la escritura, ¿no? Y creo que en esa materia en América Latina todavía tenemos mucho que estudiar. Los estudios de historia de la escritura son bastante incipientes, o sea, tiene sus dificultades porque para uno identificar caligrafías y demás pues tiene que meterse en un mundo donde no siempre la formación escolar ayuda, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es plantearse esa necesidad e ir adquiriendo las herramientas para trabajar con la historia de la escritura. En la misma línea de los planteamientos de Petrucci, quisiera decir que entiendo la historia de la alfabetización en una clave cualitativa, ¿no?
De hecho, hubo una transición historiográfica importante también en la década de los 90, que pasó de lo cuantitativo a lo cualitativo, y que tenía que ver con que los historiadores empezaron a darse cuenta que no tenía mucho sentido medir los índices de analfabetismo en los periodos históricos previos al siglo XIX. ¿Por qué? Porque eran sociedades prealfabetizadas, es decir, sociedades donde no había esta convicción de que todo el mundo debía leer y escribir, ¿no? O sea, finalmente la gente podía hacer su vida sin tener estas capacidades de descifrar lo escrito. En realidad, lo importante sería darnos cuenta que justamente en el siglo XIX cristalizó en el mundo occidental una mutación antropológica, es decir, nos convertimos en sociedades donde se volvió imperioso acceder a la alfabetización, ¿no? Entonces, lo importante es explicar cómo se da esta mutación antropológica, y la perspectiva cualitativa justamente hace énfasis en captar los gestos, las apropiaciones, en suma, las prácticas que caracterizan la difusión de la lectura y la escritura, ¿no? Y bueno, otro de los componentes de cómo me aproximo a la alfabetización tiene que ver con identificarlos como procesos en la larga duración. Es decir, que son procesos que tienen sus propios ritmos, dinámicas, y que en principio no deberíamos concebir subordinados a las administraciones políticas, a los vaivenes de los poderes públicos. También por eso me he propuesto un programa de investigación que pudiera parecer de repente demasiado ambicioso, ¿no? O sea, ir de los siglos XVIII a XX, pero creo que pues es un proyecto de muchos años, ¿no? Que ya llevo algunos avances, y tiene que ver con que entender la alfabetización pues justamente toma periodos de ese tamaño, ¿no? de esas dimensiones, y que en esa larga duración pues he, digamos, logrado identificar algunas particulares características del caso mexicano. Mi primer acercamiento a la alfabetización fue precisamente en los siglos XVIII y XIX, en mi tesis de doctorado, y para ese periodo lo que he logrado documentar son las fuertes continuidades que hubo entre la cultura escrita novohispana y la del México independiente. Y esto lo hice estudiando los soportes, los discursos y las prácticas, ¿no? Cómo se entrelazan soportes, discursos y prácticas, y así pude dar cuenta de que durante un periodo de casi un siglo, los libros, es decir, los materiales, los soportes que introdujo el reformismo borbónico en la monarquía hispánica y en la Nueva España en particular, se siguieron utilizando en México a pesar de la independencia. O sea, lo muy interesante del caso es cómo hay un cambio político, pero se sigue pensando en la cultura escrita, en por qué se debe aprender a leer y escribir casi con los mismos parámetros, ¿no? O sea, ya los gobiernos independientes, republicanos o incluso monárquicos siguen considerando que la alfabetización tiene un gran componente de catequización, se sigue considerando que la educación elemental debe fundamentalmente formar buenos súbditos o ciudadanos, pero sobre todo buenos católicos, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que he logrado trabajar para el siglo XVIII y XIX. En el caso del XX, pues también he seguido esta misma secuencia, la interacción entre discursos, soportes y prácticas, pero acá pues ya enfrentamos un momento histórico donde el peso de la Revolución Mexicana pues va a ser muy grande, ¿no? O sea, la Revolución de 1910 transformó las instituciones, la política cultural, y eso obviamente tuvo un impacto en los procesos de alfabetización. También es cierto que en el caso mexicano hay que tomar muy en cuenta, sobre todo para el siglo XX, bueno, en realidad para el siglo XX,
el papel del Estado editor, ¿no? O sea, cómo ese Estado que se empieza a construir en el siglo XX ha sido fundamental para definir dinámicas del mercado editorial, dinámicas intelectuales y educativas, ¿no? Entonces, bueno, justamente les decía que he llegado a esta reflexión por algunos cuestionamientos que se me han hecho en distintos foros. Yo en un principio ubicaba mi trabajo dentro de la historia cultural y entonces mi objetivo inicial siempre fue tratar de reconstruir maneras de leer que han desaparecido, maneras de escribir que ya no existen más, ¿no? Entonces las preguntas que a mí me han guiado son ¿qué significó leer? ¿Qué significó escribir? ¿Cómo se leía? ¿Cómo se escribía? ¿No? Y es a lo que he tratado de dar respuesta. Y como ya mencionaba previamente, pues justamente identifiqué que entre 1771 y 1867 en la Ciudad de México, que fue mi espacio de estudio, pues hubo estas continuidades de las que ya les hablaba. Y entonces lo que quiero mostrarles a continuación es uno de mis casos de estudio, porque yo para este periodo estudié dos casos, dos libros. El primero es este, El amigo de los niños, del abad, de un jesuita, Joseph Freire, y otro fue un famoso catecismo, el catecismo del abad Florín. Pero bueno, ahora solo les traje ejemplos del amigo de los niños de Freire, que fue un libro que se publicó en Francia en el siglo XVIII y que se tradujo en ese mismo siglo en España. La primera traducción disponible en nuestra lengua la hizo Juan de Escóiquiz, que fue el preceptor de Fernando VII. De hecho, este es uno de los ejemplos de varios libros que distintos miembros de la corte española tradujeron para que circularan en las escuelas de primeras letras. Esta primera edición pues, es justamente de 1795 y la publicó la Imprenta Real. De hecho, yo estudié de ambos casos, el Catecismo de Fleury, El amigo de los niños, cerca de un centenar de ediciones. Les hice su historia editorial a estos libros y eso fue lo que me permitió establecer los cortes temporales. Y el segundo ejemplo, la segunda portadilla, es simplemente para ilustrar la circulación del libro en la Ciudad de México a mediados del siglo XIX, en el año de 1848. Es una edición del Amigo de los Niños que se publicó en una imprenta de la Ciudad de México. De hecho, es un ejemplo que he utilizado en otras conferencias y que es muy bonito porque tiene ilustraciones mexicanizadas, ¿no? O sea, el texto original de Freire no contaba con ilustraciones y este texto en sus circulaciones se fue mexicanizando y estoy segura que debe haber ediciones pues en distintas partes de América Latina que tengan características particulares, ¿no? Entonces, bueno, nada más para ejemplificar la estabilidad de los soportes, que ha sido uno de los aspectos que he abordado. Y en el caso de la escritura, pues es muy interesante cómo el reformismo borbónico, la pedagogía ilustrada, tuvieron debates muy importantes en el último tercio del siglo XVIII sobre la necesidad de establecer una escritura nacional. O sea, en ese momento de intensa competencia entre las diferentes monarquías europeas, la escritura también fue un componente y de hecho cada una de las monarquías estaba estableciendo una letra nacional. Entonces, a finales del siglo XVIII se buscó que la Escuela de Primeras Letras formara a todos los niños en el uso de la letra española. Les digo, hubo polémicas muy importantes, diferentes calígrafos españoles presentaron sus tratados, sus propuestas de métodos de enseñanza de la escritura, y esa polémica se zanjó en 1804 con la intervención de Carlos IV, que mediante una cédula real decretó que en todas las escuelas de la monarquía hispánica la letra que debía utilizarse eran las muestras del calígrafo Torcuato Torío de la Riva, ¿no? Entonces, bueno, yo les traje aquí ejemplos de escritura. El primero es una página
del arte de escribir que publicó Rafael Gimeno en 1795. Rafael Gimeno fue maestro mayor del gremio de primeras letras de la Ciudad de México y era un intento muy autónomo, ¿no?, desde la Ciudad de México por proponer una caligrafía oficial. Desde luego el intento de Gimeno no prosperó porque, bueno, lo que vino desde la península fue que se utilizaran las muestras de Palomares, de Torío, y ya en el siglo XIX, en 1839, tienen ahí una muestra impresa de justamente una escritura proveniente de la caligrafía de Torío que comercializaba una imprenta de la Ciudad de México, la imprenta del Lara, ¿no? Entonces, un poco para darles una idea, aunque sea muy sintética, de las persistencias de las que hablo y de cómo me dediqué, pues, a reconstruir las maneras de leer y escribir. Pero precisamente en ese camino me fui encontrando fuentes que me hicieron cuestionarme, pues, la dimensión social de todos estos procesos, ¿no? No solo quedarme a nivel de las representaciones, de la reconstrucción de las prácticas. Y bueno, quiero hablarles de un par de, bueno, de una fuente en particular y de la red escolar de la Ciudad de México. Pero antes de hablar de esta fuente y de esta red escolar, tengo nada más que puntualizar que durante los siglos XVIII y XIX la Escuela de Primeras Letras, pues, fue una realidad bastante distinta a lo que nosotros conocemos como escuela primaria, ¿no? O sea, era una realidad multiforme en el sentido en que la Escuela de Primeras Letras podía ubicarse en espacios muy diversos. Podía ser una escuela en la parroquia, una escuela municipal o una escuela lancasteriana. Además era multiforme porque no estaba establecido cuánto debían durar los estudios, los niños no estaban separados ni en función de sus edades, ni en función muchas veces del grado de estudios, ¿no? O sea, eso, digamos, hacia el siglo XIX se va a ir relativizando, pero en este momento estoy incurriendo en algunas generalizaciones con fines de síntesis. Bien, dentro de ese universo multiforme, la mayor riqueza documental que tenemos en los archivos mexicanos se refiere a las escuelas municipales. O sea, justamente desde 1786 el Ayuntamiento de la Ciudad de México empezó a financiar escuelas con fondos propios y eso siguió ininterrumpidamente hasta principios del siglo XX, ¿no?, que es cuando ya el Ayuntamiento de la ciudad va a dejar de tener esta responsabilidad sobre la educación. Entonces, en el archivo histórico de la Ciudad de México hay fuentes muy ricas sobre la vida dentro de las escuelas. En particular, yo he rescatado un par que me han sido muy útiles. La primera son los reportes sobre los exámenes públicos que se realizaban dentro de estas escuelas, y la segunda son los inventarios de los útiles, ¿no? Entonces, los exámenes públicos me permitieron reconstruir buena parte de la rutina escolar, los inventarios, la circulación de los libros. O sea, yo puedo decir, los niños de las escuelas municipales leían El amigo de los niños a través de estos inventarios, y esos mismos inventarios me permiten establecer, pues, que no había un libro para cada niño, ¿no?, que tenían que compartirlos entre varios, es decir, un poco ya las condiciones más materiales de la circulación de esos libros. Pues bien, dentro de este archivo histórico de la Ciudad de México, me encontré un día un documento que especifica los oficios de los padres de los niños que asistían a la escuela municipal número 3. Es un documento de 1836. En ese documento se consignaron 53 oficios diferentes. Yo aquí les enlisté solo algunos, ¿no? Entonces les puse tejedor, nevero, militar, sastre, costurera, escribiente, zapatero, aguador, cigarrero, carpintero, torcedora, curtidor, carnicero, peinetero, albañil, dulcero, tortillera, sombrerero, carrocero, pulquero, cocinera, fundidor, talabartero, ¿no? Entonces, viendo fuentes como estas, que digamos una golondrina no hace verano, esto no es suficiente para probar pues la complejidad social de las escuelas de primeras letras, pero sí da elementos, abre la perspectiva para cuestionar estas ideas
de que la escuela de primeras letras era para minorías, que el acceso a la alfabetización era bastante minoritario, bastante restringido. Creo que aquí se asoma una perspectiva que desde el punto de vista de la historia desde abajo nos debería obligar a entrelazar este espacio que es la escuela con lo que años después ocurrió con los artesanos, es decir, cómo podríamos vincular el espacio escolar con la prensa artesanal, con las asociaciones que fundan los artesanos en unos años después, ¿no? Entonces, quería dar este ejemplo, esta fuente, para ilustrar un poco mejor a lo que me refiero con entrelazar la dimensión social y cultural. Y quiero complementar con el mapa que aparece en la lámina, que es un mapa que, pues desafortunadamente creo que no van a poder apreciar con mucho detalle, pero que cartografía dos momentos de la red escolar en la Ciudad de México. Lo que no se va a ver está en gris y es las escuelas públicas en 1865. Entonces les decía, hay dos momentos, 1855 y 1865. Lo que quisiera destacar de ese mapa es la cantidad de escuelas que tiene la Ciudad de México en la década de los 50, en la década de los 60. De acuerdo a trabajos de demografía histórica que se han hecho, particularmente los de Sonia Pérez Toledo, se ha establecido, son todavía cifras discutibles, pero digamos son cálculos los mejores que disponemos, que la Ciudad de México tenía alrededor de 120,000, 130,000 habitantes y que esa población se mantuvo muy estable en el periodo que va de 1820 al último tercio del siglo XIX. Dentro de ese universo, más o menos el 10% era población infantil. Esto quiere decir que alrededor de 12,000, 13,000 niños vivían en la Ciudad de México en ese periodo. Si atendemos esas cifras, más o menos el 50% de los niños puso el pie por lo menos una vez en una escuela municipal, en alguna escuela de un preceptor privado, ¿no? Entonces ahí tendríamos que entrar en una discusión sobre pues las dinámicas escolares en ese periodo, porque que un niño se inscribiera, que hubiera asistido alguna vez a la escuela y por eso estuviera registrado, no quería decir que permaneciera en ella, que asistiera regularmente, ¿no? O sea, en ese momento la escuela todavía compite con el trabajo que los niños ayudan a hacer en su entorno familiar. Pero bueno, yo a partir de estos breves ejemplos quería mostrarles cómo podemos ir aterrizando hacia una dimensión más social, hacia una lectura donde interactúan los soportes, las prácticas de lectura y escritura con los universos sociales en los que están inscritos, ¿no? Muy bien, quiero pasar ahora a la alfabetización rural en el siglo XX mexicano, trazando una línea de continuidad. O sea, tengo yo ahí un pequeño hueco que es haber saltado de finales del siglo XIX al XX, no faltaría estudiar ese último tercio del siglo XIX que conectaría o que distinguiría estos dos periodos, pero digamos que para seguir el hilo de los procesos de alfabetización bastaría con aclarar que cuando inició el siglo XX México era un país mayoritariamente rural, ¿no? Con índices de analfabetismo bastante grandes, y donde la escuela sigue siendo todavía un lugar muy variable. De hecho, ya para el siglo XX la dimensión de análisis puede ser distinta, porque para los siglos XVIII y XIX, pues en la medida en que no existe una educación nacional, hay que estudiar los procesos locales. En cambio, el siglo XX pues significó el surgimiento de un sistema nacional de educación. Y en ese sentido, lo que se observa en la Ciudad de México pues no se puede extrapolar al resto del país, y esa va a ser una de las claves de la comprensión de lo que ocurrió en el siglo XX, ¿no? En muchas zonas en el campo mexicano la escuela pues va a seguir siendo muy precaria, muchas veces los maestros son solo un maestro para grupos muy amplios, es decir, que están revueltos los alumnos en grados,
horarios, edades, etc., ¿no? Y el siglo XX, no solo para México, para toda América Latina, es un periodo muy interesante, porque es precisamente el momento en el que se va a generalizar la alfabetización. Es decir, que una pregunta clave para entender este periodo es cómo pasamos de un analfabetismo masivo a una alfabetización generalizada, ¿no? Ya les adelantaba yo que en el caso mexicano pues tiene mucho que ver con lo que aconteció después de la Revolución Mexicana y el surgimiento de estas nuevas instituciones, fundamentalmente la Secretaría de Educación Pública, que sentó las bases para un sistema nacional y además implicó pues, la intervención del Estado de manera bastante activa en la producción de libros de texto. De hecho, esa intervención pues, va a tener dos momentos clave a lo largo del siglo XX. En una primera instancia, el Estado de lo que se va a encargar es de regular qué libros se pueden o no leer y distribuir en las escuelas de primeras letras, y a partir de 1959 realmente va a asumir una intervención directa a través del libro de texto gratuito, ¿no? Que marca también una de las particularidades del sistema educativo mexicano, es decir, un libro único que el Estado produce y distribuye. Y bueno, en mi estudio del siglo XX, pues justamente me ha interesado muchísimo en términos de la historia cultural entender cómo los salones de clase, cómo los lectores se fueron volviendo cada vez más silenciosos. Es decir, cómo se va pasando de prácticas de lectura donde la oralidad tiene mucho peso a prácticas donde va pues debilitándose, difuminándose el peso de la oralidad. Y en el caso de la escritura, el siglo XX inició con la generalización de un método que fue el famoso método Palmer, ¿no? Que fue una escritura comercial que se creó en Estados Unidos y que se mundializó desde finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, ¿no? De hecho, hay que estudiar bien esa escritura para este periodo, y mi corte, en el caso del siglo XX, es en 1980, cuando esa escritura manuscrita deja de enseñarse en las escuelas públicas en México, y en adelante todos los que asistimos a una escuela pública solo aprendimos a escribir con letra de molde, ¿no? La famosa letra script. Entonces creo que ahí también hay otro corte importante en términos de historia de la escritura, porque ya se deja de utilizar la manuscrita. Tienen aquí una tabla que recupera las estadísticas oficiales en México sobre los índices de analfabetismo, que va de 1900 a 1980, y lo que yo quería destacar de esa tabla es que las estadísticas, si uno profundiza en ellas, nos hablan de cuán importante es hacer la distinción entre el campo y la ciudad, ¿no? O sea, México inició el siglo con índices de analfabetismo cercanos al 80%, pero si uno se va a una lectura más pormenorizada de esas mismas estadísticas, resulta que la Ciudad de México estaba bastante aventajada respecto a otras zonas del país, ¿no? Y que encontramos en México estados, sobre todo aquellos estados donde hay una fuerte presencia de grupos y lenguas indígenas, donde el analfabetismo muchas veces rozaba el 90%, ¿no? Entonces, habrá en adelante, y ese es uno de los pendientes que yo tengo, uno de mis propósitos, que profundizar en estas diferencias entre el campo y la ciudad. Y desde luego hay que cobrar conciencia que en el estudio de la alfabetización no hablamos de procesos unívocos, tampoco hablamos de procesos lineales, y creo que la presencia de grupos y lenguas indígenas nos obligan a plantearnos el estudio de alfabetizaciones, ¿no? Yo estoy muy consciente que lo que yo he estudiado es la alfabetización entre hispanohablantes, la alfabetización en castellano, pero que justamente uno de los componentes importantes del siglo XX es cómo van surgiendo desde finales de la década de los 30, en los 40,
distintas perspectivas gubernamentales que justamente marcaron el inicio de políticas educativas en lenguas nativas, de alfabetización bilingüe, ¿no? O sea, en 1938 se fundó en México el Instituto Nacional Indigenista y a raíz de la fundación del INI, pues se publicaron las primeras cartillas bilingües, se hicieron campañas de alfabetización en lenguas nativas. En Colombia, vi el dato, ¿no? Y también más o menos para esas fechas, se fundan instituciones similares vinculadas al Instituto de Antropología Nacional. Y bueno, pues yo no he estudiado propiamente estas realidades indígenas, no quiere decir que no las haya tenido consideradas. Creo muy importante, ahí están los soportes, ¿no? Que son las cartillas, empezar a establecer vínculos entre esos soportes y las prácticas, ¿no? Entonces les decía, yo no he trabajado las cartillas, por lo tanto lo que traigo es un ejemplo de un libro que publicó la Secretaría de Educación Pública en la década de los 30, de hecho es una edición del Sembrador, así se llamaba el libro, de 1931, que justamente formó parte de una serie de políticas que distinguieron la educación urbana de la rural, ¿no? Que estaba específicamente dirigida a los campesinos. Son libros muy interesantes que contienen una perspectiva de sensibilización, de concientización de los lectores en el campo, pues que buscaba difundir ciertos ideales, ciertas interpretaciones de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues había ahí que, digamos, establecer vínculos entre estos soportes y los diferentes usos que se hicieron en distintas regiones de México. Y quisiera complementar este ejemplo del Sembrador con un documento posterior, un documento más tardío. Lo que ustedes ven ahí es un acta compromiso, así se llama el documento, que está en el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública. De hecho, es un acta que se redactó un día que las autoridades educativas se reunieron con los padres de una comunidad en Chenaló, Chiapas. Es un documento de 1964 y básicamente lo que establece es que, bueno, legalmente se decidió que se va a fundar una escuela en la comunidad, que los padres se comprometen a enviar a sus hijos y además se comprometen a trabajar para construir la escuela de la localidad. Al final se dice, bueno, todos los asambleístas firmarán y si no saben firmar pondrán su huella. No hay una sola firma. Es 1964, ¿no? Entonces, como ese, hay cientos de documentos en el archivo de la Secretaría de Educación Pública que nos permitirían aterrizar mejor en la realidad de las comunidades, establecer contrastes en México en términos de la penetración de la cultura escrita. Y creo también que estas huellas podríamos interpretarlas en el sentido de una historia desde abajo, como todas las resistencias que hubo a esos proyectos de alfabetización que finalmente son proyectos de castellanización, y la castellanización pues tiene implicaciones sociales y culturales pues que muchas veces vulneraban o pues digamos eran contrarias a las prácticas culturales de las comunidades donde buscaban insertarse. Bien, pues quisiera concluir esperando que esta reflexión haya contribuido a justificar o a iluminar la necesidad de entrelazar la dimensión social y cultural. Creo que es muy necesario y que solo así podemos dar cuenta de las complejas realidades latinoamericanas. O sea, finalmente América Latina pues sí se inscribe dentro de esta famosa historia occidental de la lectura y la escritura, pero obviamente pues no tenemos los patrones de los europeos, no tenemos los patrones de los estadounidenses, y creo que si nosotros logramos dar cuenta de nuestras diferencias, ahí es donde podremos hacer las mayores aportaciones. Les agradezco mucho su atención.
pues viendo lo interesante de la conferencia de Kenia. Tenemos tiempo para una pregunta, pero igual vamos a ir al café, que también es un espacio de diálogo y de interlocución con Kenia, quien además es muy amable y seguramente va a estar muy atenta a sus ya la conferencia. Diana, si quieres venir hasta acá, por favor. Muy buena, no la ¿Se oye? Sí. Bueno, muchas gracias por la ponencia y por todo el recorrido que has hecho. A ver, yo no soy especialista en el tema, pero quizá una precisión o comentario sobre cómo definimos alfabetización, ¿no? Porque yo imagino que el concepto evoluciona en el tiempo y hay muchos niveles de alfabetización. Y en toda esa época que tú nos contabas, seguramente, ¿no? Quizá sería bueno ahondar un poquito más en esas diferencias, ¿no? Y en relación a eso, nos has hablado de los niños, pero no sé, las mujeres, la educación popular para los adultos, los adolescentes, porque esos niños quizá cuando empezaban a trabajar ya dejaban de ir a la escuela, quizá no habían adquirido un nivel de alfabetización suficiente y de ahí vuelvo otra vez a cómo definimos alfabetización, porque no sé hasta qué punto muchos de esos niños realmente se pueden considerar alfabetizados o no. Y otra segunda cuestión tiene que ver con esas continuidades y a mí me parecería súper interesante si se pudiera establecer algún tipo de análisis comparado con otros países de América Latina, porque estoy segura de que muchas de estas continuidades también se dieron en otros lugares y lo que tú nos has explicado es posible que en otros países como Colombia las situaciones no fueran tan diferentes. De hecho, sin ser una especialista en el tema, en España muchas de las cosas que tú contabas me resuenan y vaya, ocurrieron de la misma forma. Así que quizás sería pues eso, ¿no? Establecer, no sé si hubieron redes interregionales o bueno, cómo se gestionó, pero es posible que todo eso se pueda aplicar y analizar comparativamente. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues en efecto sí, dejé muchos cabos sueltos y reconozco que fue una exposición un tanto tosca en la medida en que dispongo de poco tiempo y es un tema pues bastante sobre el que podría hablar bastante más. Sobre esto que preguntabas sobre los diferentes niveles de alfabetización, o sea, el propio Petrucci en esta perspectiva cualitativa planteó la necesidad de entender que hay que estudiar específicamente las maneras en que alguien se inserta, en que alguien ingresa al mundo de la cultura letrada y que puede haber avances en la historia de una región, de un país, y eso no quiere decir que no haya retrocesos, ¿no? La historia de la alfabetización no es lineal. De hecho, en el caso del mundo hispánico ya se ha demostrado, y eso se hizo desde la perspectiva cuantitativa, que hubo avances muy importantes en el siglo XVIII, precisamente vinculados al reformismo borbónico, y un retroceso muy grande en el XIX, que no es casual, o sea, está relacionado con la crisis política que vivieron tanto España como las naciones jóvenes de América, ¿no? Entonces, eso por un lado, y ya los diferentes casos, pues en efecto, o sea, yo en mis escritos he planteado pues cómo en el siglo XVIII están muy separadas la lectura y la escritura. La mayoría sabe solo leer, pero no sabe escribir, básicamente porque ir a la escuela de primeras letras implicaba primero aprender a escribir y ya que a leer, y ya que sabías leer, entonces podías aprender a escribir. Lo muy interesante de principios del siglo XIX es cómo se van juntando las habilidades, ¿no? Entonces sí, cuando aludía un poco a cuán diferente es la escuela lancasteriana a la escuela parroquial, me refería un poco a cómo eso va a impactar, ¿no? No lo puedo explicar muy detalladamente. Y en el caso de las mujeres, pues también desde esta misma perspectiva social habría que incorporar el género, ¿no? Que es algo muy importante en las lecturas historiográficas que se están generando actualmente,
Y yo diría que también hay, por lo menos en el caso de la historiografía mexicana, había algunos errores de interpretación, ¿no? Se asumía que las niñas estaban excluidas de la educación elemental y estas mismas fuentes de las que hablé, de las escuelas municipales, nos llevan a cuestionar esa idea. O sea, en momentos muy precarios, en momentos muy conflictivos de la historia mexicana decimonónica, siempre se mantuvo abierta una escuela municipal. De hecho, durante la guerra de México con los Estados Unidos, que había una ocupación estadounidense, el gobierno estadounidense tenía el control de México, la única escuela municipal que había abierta era de niños, ¿no? Y uno puede también, a través de las listas de útiles, ver que en efecto era una educación que pues sí tenía diferencias respecto a la de los varones, pero que las niñas también estaban leyendo estos mismos libros, que sus rutinas cotidianas tenían que ver con las mismas que se estaban registrando en las escuelas municipales para niños, ¿no? Entonces, un poco los avances que he tenido han sido a ese nivel. Y sobre lo que decías de los estudios comparativos, bueno, pues eso es lo que yo estoy deseando, ¿no? O sea, precisamente ese es uno de los objetivos de estos encuentros, de estos foros, que alguien venga y me diga, no, bueno, pues el amigo de los niños yo lo he visto aquí, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, y que a partir de eso podamos construir en el sentido de lo que planteaba Juan David en la mesa previa, una historia internacional, interconectada de los procesos de la cultura escrita en América Latina. O sea, creo que estamos en un momento en el que podemos empezar a ambicionar eso, ¿no? O sea, que cada una de las historiografías nacionales está avanzando, pero que es necesario no quedarnos en esos marcos nacionales, siempre tener presente pues América Latina o la América hispánica, dependiendo de los periodos y pues ya las adscripciones ideológicas de cada quien.